Buenos días al aula del Señor Jesucristo, y lo voy a hacer por acá porque la prédica se ha caído, la del domingo, así que voy a grabar por acá lo que era el sermón. Veremos más adelante si se puede recuperar. Así que mientras vamos a hacerlo por acá. De las autoridades civiles, capítulo 24, entonces Confesión Bautista del año 1686. Y vamos a ver el punto número 1. Si quieren ponerle un título al punto número 1, puede ponerle la ordenación divina de la autoridad civil. Y dice así: Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para estarle sujetas y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Y con este fin le ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los malhechores. Este párrafo, o sea, que estamos viendo esta sección de las autoridades civiles o el gobierno civil, tiene un trasfondo histórico. ¿Cuál era esto? Bueno, el trasfondo histórico, una vez más, a los anabautistas que decían que no se podía participar del gobierno o creían que el gobierno pertenecía al diablo o era anticristo. Entonces no podían formar parte del servicio militar y tomaban literalmente el sermón del monte, no resistir al malo. Y bueno, tenía un trasfondo histórico en esto. Debemos entender esto antes de empezar yo a hablar, sobre todo estos minutitos que me quedan. Lo voy a hacer en varias secciones, ¿sí? Porque el WhatsApp no me deja más que 17 minutos. Pero queremos entender esto. Para poder entender esto tenemos que entender el reino de Dios. El reino de Dios. Ahora el reino de Dios tenemos, a mi saber, son por lo menos tres. O sea, el que estamos viendo el gobierno civil, acá, o los magistrados civiles. El eclesiástico, que vamos a ver en eclesiología más adelante. Y vemos en el matrimonio, o sea, el gobierno, o sea, el matrimonio santo, el pacto matrimonial del hombre que como función de cabeza. Ahora, para poder entender esto, debemos entender esto, que la autoridad del gobierno civil tiene su derivación de la autoridad de Dios. Eso es importante que entendamos. Y esto es muy importante porque a razón de esto vamos a ver que por qué nos sujetamos nosotros y hasta cuándo nos sujetamos nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos que establecer como base. Y después vamos a ver la relación entonces que tiene la iglesia con el gobierno civil. Dios ha dispuesto o ha instituido, podríamos decir, los magistrados civiles. Y ahora es por eso que nosotros vamos a decir, estamos sujetos a ello. Es una institución divina y por tal, entonces nosotros nos sujetamos y es una obligación porque ha sido instituido por Dios mismo. En Juan capítulo 19, versículo número 9 al 11, vamos a ver que el Señor Jesucristo mismo dice eso. Fíjese, Él reconoce la autoridad de, de, de Pilato. Dice así: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y acá viene el texto. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Ve? El Señor Jesucristo dice que la autoridad que él tenía sobre él era porque le había sido dada de arriba. Entonces el Señor Jesucristo no niega la autoridad, o sea, dice de dónde le fue dada. Pero el Señor Jesucristo no está negando la autoridad de, de este hombre, de Pilato. Entonces debemos entender que Dios como supremo, el Señor Rey, ¿qué hace? Que está rigiendo y gobernando todo el mundo. Él mismo ha instituido
Vamos a ir a unos pasajes del Antiguo Testamento. Yo me voy a ir al libro de Daniel, voy a leer algunos. Daniel 2:21, teniendo en cuenta que Dios pone, vamos a decir, estas personas que gobiernan. Y dice así, Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Ve? Pone, quita reyes. Daniel 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que reconozcan, escuche, los vivientes, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Entonces, es Dios quien pone el Altísimo el reino para que gobiernen y reinen. Ahora acuérdense, cuando Nabucodonosor había tenido un sueño y manda a interpretarlo por Daniel, él no quiere reconocer, él ha dicho todo esto es por mi mano que lo he construido, no quiere dar la gloria a Dios. Entonces Daniel le dice Daniel dice que esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. El versículo 25, que te echará de entre los hombres y con todas las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentará como a los bueyes, y como el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozca que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y quién lo da, quién lo quiere. ¿Por qué fue entregado así como una bestia a él? Porque no reconoció que el dominio del reino de los hombres es Dios el que lo pone. Ahora, en el versículo 34 también del mismo capítulo 4, 34 y 35, escuche lo que dice Nabucodonosor. No es cuando él quiere, sino cuando Dios dice terminó ese tiempo, lo saca. Dice, más al fin del tiempo, ¿ve? Cuando Dios había establecido ese tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. ¿Ves? Si no le des de vuelta la razón, el hombre no puede buscar ni reconocer a Dios. Mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces vemos que acá en algunos textos de Daniel, por supuesto, vemos de que le fue de vuelta la razón después que él reconoció, después de que él reconoció que Dios pone y quita los reyes. Entonces, con el punto número 1 de esto, de que estamos aprendiendo, que la ordenación esto, de todo lo que está, vamos a decir, el gobierno, ha sido puestas por Dios. Fueron puestas por Dios. ¿Para qué? Para mantener el orden, la paz y todo, más allá de que hagan o no hagan, es otro asunto. Pero fueron puestas y fueron instituidas por Dios. Voy a ver otro texto, aunque más adelante lo voy a tocar de nuevo, ¿está? Más adelante lo voy a hablar de nuevo, pero acá lo vamos a tocar a grandes rasgos, o sea, un poco. Y es el texto conocido, por supuesto, de Romanos 13, versículo 13 del 1 al 7, dice así: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, escuche, sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, fueron establecidas por Dios. De modo de quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quiere pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagás también los tributos, porque sois servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todos los que debéis, al tributo tributo, y al que impuesto impuesto, y al respeto respeto, y al que honra honra. Entonces uno debe
sujetarse a las autoridades, pagarles a ellos, incluso cuando le pidieron un dinero, fue y le dijo a Pedro que pagara ese tributo para entrar en el templo, esas autoridades religiosas. Él no dijo, no, yo soy el Señor. Entonces debemos sujetarnos también nosotros a esas autoridades, ¿no? O pagar, como dice Romanos 13. ¿Mm? Fíjese, creo que en Mateo 22, versículo 15 en adelante, le dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos como los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres un amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: del César. Y dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Amados, querían tentarlo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Querían ponerle una prueba, pero el Señor siempre salía airoso de esto. ¿Qué le dijo? Bueno, que le dieran al César lo que era del César. O sea, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios. O sea, rendirle las cosas que son del César y a Dios el servicio a Dios. ¿Mm? Entonces, voy a explicar un poco del trasfondo, que más adelante lo voy a explicar un poquito más. Pero en este trasfondo histórico que había acá, o sea, en esa época, quiero que entiendan algo. Habían, no sé si se acuerdan de Barrabás, habían sicarios, y había muchos, creo, los celotes, y todo era un movimiento muy malo de los judíos. No eran como los fariseos o como los saduceos. Estos creo que celotes estaban en contra también, movimientos que habían sicarios contra lo que sería hoy conocido como guerrilleros. Estaban en contra del Estado, de Roma. Pero ¿por qué era todo esto? ¿Por qué venía esto? ¿Por qué, por qué pasaba esto de las autoridades? A mí no me gusta mucho hablar de la política, pero quiero que entienda algo. Cuando todo tiene que ver con el reino de Dios, ellos querían, vamos a decir, este era como un movimiento político, no sé, nacionalista de ahí de los judíos, pero eran muy violentos ellos, eran radicales militantes, así como sicarios. ¿M? Ahora quiero que entiendan algo. Había mucho movimiento ahí porque todos estaban esperando al Mesías y creían que lo iban a librar de la tiranía de Roma, ¿sí? De toda esa tiranía que había ellos, porque mucho, eso era, aunque Roma les permitía a ellos tener una libertad religiosa, pero también era idólatra. El cristianismo era como un dios más, algo así. El judaísmo también, no le importaba mucho a ellos, ¿no? No, tenía como una libertad como la política de hoy en día, que no se sujeta, que más adelante le voy a hablar. Entonces, ¿qué sucedía? Muchos que pensaban que el reino de Dios iba a revocar, iba a destruir esto, como dice Daniel, esa piedra. Pero sí se cumplió. Lo que sucede, fíjese que hasta Juan el Bautista dudaba de esto: eres tú, esperamos otro. Lo que sucede es que Jesucristo dijo: este reino no es mío. Yo no vengo a hacer manifestaciones como muchos pastores, ustedes lo ven que hacen manifestaciones ahí, están contra el Estado. No es así. Más adelante verá que es por medio del Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Jesucristo vino a traer un reino, a inaugurar ya el reino, en sentido espiritual. Estamos entre ya y todavía no. Pero ¿qué sucede? Ellos pensaban que iba a derrocar y a sacar todo. Y los judíos también, y todavía esa tensión que estaba ahí. Y Cristo no vino. Cristo dice: sujetarse a ello. Dice: ¿cómo? ¿No nos va a liberar? ¿No vas a venir a traer la espada y todo eso es lo que estaba pasando ahí? Todo ese trasfondo ahí pasaba eso. Ahora nosotros nos sujetamos ahí a ellos, pero mientras ellos estén haciendo lo que el Señor manda. En una parte en el libro de Hechos, me quedan 2 minutos en este audio, pero en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 19 al 20,
Dice así: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en el versículo 28 del capítulo 5 dice así: diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces la obediencia al magisterio civil, por supuesto, siempre está cuando está unido con lo que Dios manda. Entonces quiero que entiendan esto. Por estos medios me cuesta mucho hablar 17 minutos, no es como la prédica, pero en el primer punto debemos entender esto, que la ordenanza divina, o sea, la autoridad civil ha sido instituida por la ordenanza divina de Dios. Y es por eso que nosotros como cristianos nos sujetamos, vamos a decir, a ellos y debemos obedecerles a ellos. Pedro dice en 1 Pedro 2, 13 y 14: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey, como superior a los gobernadores, como por enviado para el castigo de malhechores y el avance de los que hacen el bien. Por esto es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces vemos que debemos sujetarnos a las autoridades civiles porque han sido instituidas por Dios. Ahora vamos a seguir avanzando un poquito más sobre esta materia.